Después de 15 años de matrimonio, mi esposa me echó en medio de una tormenta, porque creyó lo que un vidente le dijo sobre mi aventura secreta. No intenté convencerla de lo contrario. Me mudé a un hotel y esperé a que se diera cuenta de que la aventura era en realidad una fiesta sorpresa de aniversario que había estado planeando. Para cuando llamó, suplicando perdón, ya había contratado a un abogado para hacer la separación permanente. Después de 15 años de matrimonio, mi esposa me echó en medio de una tormenta tras creer una mentira de mi hijastro. Fuera de mi casa. Ya no pintas nada aquí, y gritó. Simplemente me fui. 3 horas después, llamó la policía. Comunidad de Reddit, el hijo de 29 años de mi esposa me acusó falsamente de algo que no hice, y mi esposa le creyó. Pónganse cómodos y dejen que les cuente lo que pasó. Debí haber sabido que algo andaba mal, en el segundo en que entré al camino de la cochera y vi el Camaro de Luis mal estacionado, ocupando ambos espacios. Ese coche era un modelo de 2004, con la junta de la culata rota y sueños de ser rápido, pero Luis lo trataba como si fuera un Lamborghini. Llevaba 3 años restaurándolo. Lo único que había restaurado con éxito era mi paciencia, dejándola en cero. Me llamo Carlos, 51 años, hombre, jefe de mantenimiento en el Hospital San Javier en Guadalajara, Jalisco. Me encargo de que los hospitales funcionen, calderas, sistemas de climatización, cuadros eléctricos, generadores de emergencia, todo eso en lo que nadie piensa hasta que se rompe. Llevo 23 años haciéndolo, y soy bueno en ello. Aquí tienen mi historia, ya que van a necesitar contexto. Crecí en Ocotlán, en una familia trabajadora, y aprendí desde muy joven que nadie iba a venir a salvarme. Estuve casado una vez antes, con Cristina. Duramos 4 años, antes de que me dejara por su instructor de CrossFit. Durante el divorcio, me echó algo en cara que lo explicó todo. No puedo tener hijos, bajo recuento, poca motilidad. Ella quería una familia. Yo no podía dársela. Beto, al parecer, sí podía. Así que, a los 35, me di cuenta de que probablemente pasaría el resto de mi vida soltero por esa razón. No voy a mentir, me hizo sentir como basura hasta que conocí a Patricia. Nos conocimos en un funeral, el de su tía. Me habló de su divorcio, de su hijo adolescente, de su trabajo como gerente de una clínica dental. Parecía cansada, de una manera que reconocí. Estábamos en igualdad de condiciones, ambos cargando con nuestro propio equipaje, ambos buscando a alguien con quien compartir la carga. Los primeros años fueron buenos. Patricia era dulce en aquel entonces, agradecida. Solía decirme que yo era lo mejor que le había pasado. Luis fue más difícil. Tenía 14 años cuando yo entré en escena, estaba enojado, y me ponía a prueba constantemente para ver cuándo me largaría, como hizo su padre. No me largué. Una parte de mí pensaba que criar a Luis era mi oportunidad de ser padre. Quizás podría ser un padre para alguien que lo necesitaba. No salió de esa manera. Para cuando Luis llegó a los 20, yo solo quería un respeto básico. Lo que obtuve fue a un joven de 29 años que me trataba como a un casero con el que estaba obligado a vivir. Ahora, déjenme contarles sobre la noche en que todo se desmoronó. Ese martes empezó como un día normal, un turno de 12 horas en el hospital, un condensador roto en el 4º piso. Para cuando chequé mi salida, me dolían los hombros y mis manos olían a refrigerante. Conduje a casa a través de una lluvia que no se decidía a caer con fuerza. Patricia había preparado birria. Luis apareció sobre las 7, sin llamar a la puerta, nunca llamaba, simplemente entraba como si todavía viviera allí, a pesar de que se había mudado a los 24, vuelto a los 26, mudado de nuevo a los 27, y actualmente se estaba quedando, temporalmente, desde hacía 14 meses. Así es Luis, en pocas palabras. Fue directo al refrigerador, tomó las sobras, y se dejó caer en la silla frente a mí. Empezó a mirar su teléfono mientras comía. Oye, Luis, le dije, estás manchando toda la mesa de salsa. Levantó la vista lo justo para lanzarme esa mirada, esa mezcla de no me importa y me estás molestando que había perfeccionado con los años. Sí, ya lo limpiaré, masculló, y volvió a su teléfono. No iba a limpiarlo. Ambos lo sabíamos, pero lo dejé pasar. Hacía años que había dejado de librar batallas con él.
El chico tenía un don para convertir todo en una confrontación, y yo había aprendido que la única forma de ganar era no jugar. Patricia entró desde la sala, vio a Luis, y toda su actitud cambió. Adquirió un brillo en la voz que ya nunca usaba conmigo. «Oh, mi amor», dijo, «no sabía que pasarías por aquí». Luis se encogió de hombros. Solo dejaba una correspondencia que llegó a mi casa. Sacó un fajo de sobres del bolsillo de su sudadera y los lanzó sobre la encimera. Eché un vistazo antes de que los cubriera con la mano. Logos de agencias de cobro, sellos de último aviso, todos dirigidos a nuestra casa. «¿Qué es todo eso?», pregunté. Sus ojos se desviaron hacia mí. «Nada, solo correo basura». Guardó los sobres en su bolsillo y volvió a su teléfono. Lo dejé pasar. Debería haber insistido más. Su padre biológico se había ido cuando él tenía 8 años, un tipo llamado Vicente, que le envió tarjetas de cumpleaños durante unos años y luego, nada. Lo último que se supo es que vivía en Querétaro con una nueva esposa y 2 hijos del matrimonio anterior de ella, haciendo de padre para los hijos de otra persona mientras su propio hijo crecía enojado. Entendía que eso lo había afectado. Intenté ser paciente al respecto. Durante una década, lo intenté. Acudí a los partidos de béisbol, a los eventos escolares y a las recogidas nocturnas de fiestas que se descontrolaban. Le enseñé a conducir en mi camioneta. Le ayudé con solicitudes de empleo, con la búsqueda de departamentos y con todas las cosas que se supone que hace un padre, pero en algún momento, me di cuenta de la verdad. Luis no estaba dañado. Simplemente era un idiota que usaba sus problemas con su padre como excusa para su mal comportamiento, y Patricia se lo consentía en cada paso del camino. Patricia se sentó a su lado, preguntándole por su trabajo. Llevaba unos meses trabajando en una tienda de vapeo. Antes de eso, en la recepción de un gimnasio. Antes, era el creador de contenido independiente, lo que, por lo que yo sabía, significaba hacer TikToks. Terminé de comer y llevé mi plato al fregadero, empecé a enjuagarlo. La lluvia había arreciado, golpeando con fuerza la ventana de la cocina. Entonces, el teléfono de Luis vibró. Miró la pantalla y todo su cuerpo cambió. La mandíbula tensa, los hombros hacia atrás, pareció casi entrar en pánico por un segundo. Luego miró a Patricia. «Mamá, tenemos que hablar». «Ahora». Patricia parpadeó. «¿Qué está pasando?». Luis se levantó, dejando su plato en la mesa, con la salsa todavía goteando. Caminó hacia la sala, luego se detuvo y me señaló. «Es sobre él». Cerré el grifo y me sequé las manos con un trapo de cocina. «Vale, ¿qué pasa conmigo?». Su rostro se transformó en algo que ya había visto antes, esa expresión de soy la víctima que ponía cada vez que necesitaba que Patricia se pusiera de su lado. «Sé lo que has estado haciendo», dijo. Su voz era firme, como si lo hubiera ensayado. «Tengo pruebas». Patricia se levantó. «Luis, ¿de qué estás hablando?». Él levantó su teléfono como si fuera una prueba. «Ha estado entrando en mis cuentas, iniciando sesión en mis cosas. Llevo semanas recibiendo alertas sobre inicios de sesión desde esta dirección». Se me revolvió el estómago. «Eso es ridículo», dije. Luis continuó, hablando ahora con Patricia. «No quería decir nada porque no estaba seguro, pero luego encontré mensajes, amenazas. Ha estado rastreando a dónde voy, revisando mis cosas del banco». El rostro de Patricia se puso pálido. «Carlos, ¿es eso cierto?». «Claro que no. Ni siquiera sé sus contraseñas. No podría importarme menos sus cuentas». Luis soltó una risa amarga. «Claro, por eso llevas años echándome en cara lo del dinero». Luego se volvió hacia Patricia, con la voz cada vez más alta. «¿Ves cómo se pone? Esto es exactamente lo que te he estado diciendo». Me acorraló junto a la puerta la semana pasada, se me encaró por unos platos. «Te pedí que enjuagaras un plato», dije. Me puso las manos encima, «Mamá. No quise decírtelo porque sabía que te pondrías fatal». Patricia se llevó la mano al pecho. «Carlos, creo que necesitas explicar lo que está pasando». «No hay nada que explicar. Se lo está inventando todo».
A Luis le tembló la barbilla, lo justo para parecer convincente. Mamá, no puedo seguir aguantando esto. Está empeorando. Esa palabra, empeorando, sonaba ensayada. El rostro de Patricia se endureció. Creo que deberías irte, dijo. Parpadeé. ¿Qué? ¿Me has oído? Lárgate. Patricia, yo vivo aquí. Esta es mi casa. Su voz se alzó. Esta es nuestra casa, y te estoy diciendo que te vayas. Mi hijo no se siente seguro. Yo no me siento segura. ¿Fuera? Miré a Luis. Apenas disimulaba su sonrisa de satisfacción. Tomé mi chaqueta, mi cartera, mis llaves, y abrí la puerta trasera. La lluvia fría me golpeó la cara. Salí a la tormenta, me subí a mi camioneta y me marché. Eran las 8:47 de la tarde. A las 11:50 de la noche, sonó mi teléfono. Llevaba 3 horas sentado en el estacionamiento de un Vips cerrado, con el motor apagado, la calefacción apagada, solo yo, la lluvia y ese tipo de silencio en el que puedes oír tu propia respiración. No sabía a dónde más ir. No podía volver a casa, no quería presentarme en la puerta de nadie a esas horas, así que simplemente me quedé allí, viendo llover. 15 años. 15 años de estar ahí, de ser el tipo que arreglaba las llaves que goteaban, que pagaba la hipoteca y que nunca levantó la voz, ni siquiera cuando Luis me insultaba en voz baja en la cena de Navidad. 15 años pensando que estaba construyendo algo permanente. Pensé en todas las veces que había sacado de apuros a Luis, el dinero que le había prestado y que nunca me devolvió, los coches que le ayudé a comprar, los departamentos a los que le ayudé a mudarse y de los que le ayudé a salir. Pensé en los años que pasé intentando ser un padre para un chico que no quería uno, y pensé en Patricia, en la forma en que me había mirado en esa cocina, como si yo fuera el enemigo, como si nuestro matrimonio no significara nada comparado con una sola acusación de su hijo. El teléfono se iluminó con un número que no reconocí, con Lada local. Señor Holloway, soy el agente Reyes de la Policía de Guadalajara. Recibimos un reporte y necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Tiene un minuto? Su voz era tranquila, profesional. Podía oír el crepitar de la radio de la centralita de fondo. Voy a ser arrestado. No, señor. Estamos haciendo una comprobación de bienestar basada en cierta información que recibimos. Eso hizo que se me tensara la mandíbula. Alguien había llamado a la policía y me había pintado como una amenaza. ¿Qué tipo de información?, pregunté. Hubo una pausa. Señor, ¿es usted consciente de lo que su hijastro ha estado diciendo sobre usted? Soy consciente de que está mintiendo. Otra pausa. El agente Reyes carraspeó. ¿Puede decirme dónde se encuentra ahora mismo? Se lo dije. Me preguntó si había abandonado la residencia voluntariamente. Dije que sí. Me preguntó si había habido algún altercado físico. No. Dijo que yo había bloqueado una puerta. Lo que realmente pasó fue que le pedí que lavara un plato. Reyes se quedó en silencio por un segundo. Luego hizo una pregunta que hizo que todo encajara. Señor, ¿a nombre de quién están las escrituras de la propiedad? Me incorporé. ¿Qué quiere decir? ¿La casa en el fraccionamiento Los Fresnos? ¿Su nombre está en la escritura? Lo pensé. Recordé la refinanciación de 2015. Patricia había arruinado su historial en el buró de crédito con deudas de compras y un préstamo de coche impagado de su primer matrimonio. El agente de préstamos dijo que obtendríamos una mejor tasa si solo yo estaba en los papeles. Acepté porque confiaba en ella. Es lo que haces cuando estás casado. Sí, dije lentamente. Solo el mío. Hubo una larga pausa. Señor Holloway, voy a anotar que ha cooperado plenamente con esta llamada. La denuncia parece bastante vaga. No hay pruebas de ninguna amenaza real. No se le imputará ningún cargo en este momento. ¿Y la denuncia? Está archivada pero sin fundamento. Si algo cambia, nos pondremos en contacto. La línea se cortó. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, mirando la lluvia que surcaba el parabrisas. Luis la había fastidiado.
Había asumido que la casa era de Patricia o de ambos. No había pensado en la posibilidad de que el tipo al que acababa de incriminar fuera el único nombre en la escritura. Sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. Como darme cuenta de que tenía opciones que no sabía que tenía. Arranqué la camioneta y conduje hasta la casa de mi amigo Eduardo, al oriente de la ciudad. Habíamos trabajado juntos en el hospital durante 16 años. Empezamos el mismo mes, nos cubríamos los turnos cuando la vida se complicaba. Era el tipo de persona que te ayudaría a mudarte sin hacer preguntas. Eduardo, o Lalo, como le decíamos, tenía 54 años, se había divorciado 2 veces y había llegado a ese punto en el que simplemente aceptas que la vida te va a lanzar cosas. Su esposa, Mónica, era su tercer intento de matrimonio. Llevaban juntos 8 años. Ella era enfermera de cuidados intensivos en el mismo hospital. Buena gente, ambos. La luz de su porche estaba encendida cuando llegué. Lalo abrió la puerta en pants y una vieja camiseta de las Chivas. Me miró a la cara. Miró la lluvia que empapaba mi chaqueta. El cuarto de invitados tiene sábanas limpias, dijo. El café estará listo por la mañana. Así era Lalo. Me derrumbé en su cuarto de invitados y me quedé mirando el techo durante horas. Me despertaba constantemente con el eco de la voz de Patricia diciéndome que yo no pertenecía a mi propia casa. Por la mañana, ya tenía un plan. Lalo preparó huevos y pan tostado. Comimos en su cocina mientras el sol salía, gris y débil, a través de la ventana. Mónica se había ido a su turno 1 hora antes, pero había dejado una nota en la encimera: esto es culpa suya, no tuya. Hay café en la cafetera. Comí sin saborear nada. Seguía pensando en la noche anterior. La expresión en la cara de Luis cuando me señaló. La forma en que Patricia le creyó al instante. Finalmente me preguntó qué había pasado. Le di la versión corta. Lalo masticó su pan tostado lentamente. Ese muchacho siempre ha sido un problema. Eso es quedarse corto. Entonces, ¿cuál es el plan? Saqué mi teléfono. Empecé a rebuscar en correos electrónicos, estados de cuenta bancarios, registros del catastro. Cosas que no había mirado en años porque confiaba en que Patricia se encargara del papeleo de la casa. Ese era nuestro acuerdo. Ella pagaba las facturas, yo ganaba el dinero. Mala idea, en retrospectiva. Ahí estaba. Escritura pública de 2015. Mi nombre. Solo mi nombre. La miré fijamente durante un largo momento. Recordé haber firmado en la notaría. La pila de documentos. El notario explicando que el nombre de Patricia no podía estar en la escritura debido a su historial crediticio. Habíamos hablado de añadirla más tarde, una vez que su puntuación mejorara. Nunca lo hicimos. Lalo se inclinó para mirar. ¿Ella no está ahí en absoluto? Su crédito estaba por los suelos. Refinanciamos solo a mi nombre para obtener una mejor tasa. Ella firmó en el cierre, pero su nombre no iba a figurar en la escritura. Lalo soltó un silbido bajo. Así que, técnicamente, soy el dueño de la casa. Ella solo vive allí. El silencio que siguió fue denso. Pasé el resto de esa mañana profundizando. Reportes del buró de crédito. Estados de cuenta. Realmente escarbando en todo lo que había confiado a otras personas. Lo que encontré me revolvió el estómago. Tarjetas de crédito de tiendas departamentales que nunca había abierto. Financiamiento de teléfonos. Un préstamo personal de un prestamista en línea. Todo vinculado a mi dirección. Algunos usaban mi nombre. Otros, variaciones. C. Hoyoway. Carlos H. El rastro era obvio una vez que sabías qué buscar. Tarjeta de la tienda Amazon, 54.000 pesos. Best Buy, 27.000 pesos. 2 compañías telefónicas diferentes. Suscripciones a servicios de juegos y plataformas de streaming. Daño total, alrededor de 144.000 pesos. Todo ello generando avisos de cobro que Luis había estado tomando del buzón antes de que yo llegara a casa. Los sobres que había traído esa noche.
Los que tenían los logos de las agencias de cobro. Los que se había metido en el bolsillo antes de que pudiera verlos bien. Lalo miró por encima de mi hombro. ¿Él hizo todo eso? Sí. Y ahora entiendo por qué vino a por mí. Luis necesitaba que me fuera antes de que yo notara las llamadas de cobro. Antes de que revisara el reporte de crédito. Así que, se inventó una crisis. Inventó acusaciones. Consiguió que Patricia me echara. Ganó tiempo para cubrir sus huellas. La notificación en su teléfono esa noche. La que hizo que su cara cambiara. Apostaría dinero a que era una alerta sobre una de esas cuentas. Quizás un pago vencido. Quizás un aviso de cobro. Algo que lo asustó y lo empujó a acelerar su plan. Excepto que no sabía lo de la escritura. Y no sabía que yo descubriría el fraude. Tomé mi teléfono y busqué un abogado local. Alguien que se ocupara de disputas de propiedad y divorcios. Sí, divorcio. Había estado evitando esa palabra toda la noche. Pero sentado en la cocina de Lalo, mirando las pruebas del fraude de mi hijastro y la disposición instantánea de mi esposa a creerle, la palabra ya no se sentía pesada. Se sentía como un alivio. Encontré un nombre que aparecía constantemente en las reseñas. Viviana Cruz. Directa. Obtiene resultados. No se anda con tonterías. Llamé y conseguí una cita para esa misma tarde. Viviana Cruz trabajaba en una pequeña oficina en Providencia. El segundo piso de un antiguo edificio que solía ser un banco. Sin una sala de espera elegante. Sin recepcionista. Solo una puerta con su nombre y una mujer de unos 50 años con una mirada aguda y cero tolerancia a las estupideces. Llevaba 25 años en derecho de familia. Empiece desde el principio, dijo. No omita los detalles aburridos. Así que le conté todo. La acusación. La tormenta. La cara de Patricia cuando me dijo que me fuera. La llamada de la policía a medianoche. La escritura con solo mi nombre. El fraude que descubrí esa mañana. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un bloc de notas legal. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me observó durante un largo momento. ¿Su esposa no está en la escritura? No. Y cambió las cerraduras. Me enteré más tarde de que lo había hecho. Recibí un mensaje de mi vecino Gustavo sobre una camioneta de un cerrajero en la entrada al día siguiente de irme. Gustavo tenía 72 años y pasaba la mayor parte de su jubilación observando la calle desde la ventana de su sala de estar. Nada ocurría en el fraccionamiento Los Fresnos sin que él lo viera. Viviana asintió. Eso, en realidad, juega a nuestro favor. Demuestra que cree que puede controlar la propiedad. Podemos usarlo. Expuso el plan. Solicitar la posesión exclusiva, ya que mi nombre era el único en la escritura. Documentar el fraude para las agencias de crédito, y potencialmente, para la fiscalía. Preparar una notificación a través del actuario del juzgado. Y sí, solicitar el divorcio. Dijo que los tribunales estaban saturados, pero como la escritura estaba únicamente a mi nombre, podíamos movernos más rápido que en la mayoría de los casos. Sin disputas complicadas de propiedad. Solo papeleo. No contacte con ellos, dijo. No vaya a la casa. Escriba todo. Mantenga la boca cerrada. Y deje que yo me ocupe de los asuntos legales. No parece suficiente. Viviana sonrió. Ser paciente es como se vence a gente como esta. Señor Holloway. Creen que han ganado ahora mismo. Creen que se han deshecho de usted. La gente que cree que ha ganado se vuelve descuidada. Cometen errores. Publican cosas en las redes sociales que no deberían. Gastan dinero que no deberían gastar. Y cuando el actuario llame a esa puerta con los papeles, no se lo esperarán. Tenía razón. Durante las siguientes 2 semanas, básicamente desaparecí. Me quedé en casa de Lalo. Fui a trabajar. Volví a casa. Lo escribí todo. En el hospital, mantuve un perfil bajo. Arreglé lo que necesitaba ser arreglado.
Cambié filtros, reinicié interruptores, reemplacé un sensor defectuoso en el tercer piso que había estado volviendo loco al personal de enfermería. El trabajo era lo único que se sentía normal. El único lugar donde todavía era solo Carlos. El tipo que mantenía las cosas funcionando. Mi supervisor me preguntó si todo estaba bien. Dije que estaba bien. No insistió. Cada mañana, de camino al trabajo, pasaba por delante de mi casa. No para sentirme peor. Para ver qué estaba pasando. El Camaro de Luis estaba allí más a menudo. Junto con otros 2 coches que no reconocí. El césped estaba creciendo. La basura se acumulaba junto al garaje. Una mañana vi un camión de reparto dejar una caja de un televisor de pantalla plana enorme. Al día siguiente, cajas de sillas para videojuegos apiladas en el porche. Al día siguiente, algo grande y pesado que necesitaron 2 hombres para llevarlo. El amigo de Lalo, Jerónimo, hacía rutas de reparto en la zona. Cuando Lalo le contó lo que estaba pasando, Jerónimo dijo que había estado dejando muchos paquetes en mi dirección últimamente. Equipo para videojuegos. Un televisor grande. Piezas de computadora. No me sorprendió. Luis siempre había querido cosas que no podía permitirse. Ahora las estaba comprando con mi nombre y mi crédito. Mientras tanto, mi vecino Gustavo me había estado enviando capturas de pantalla de las redes sociales de Luis. Gustavo tenía 72 años y estaba aburrido. La cuenta de Luis era pública. Pueden imaginar el resto. Publicaciones sobre ser finalmente libre de padrastros narcisistas. Un video tour de su nueva configuración en lo que solía ser mi oficina. Paredes pintadas de negro. Tiras de LED por todas partes. Comentarios de extraños diciéndole lo valiente que era. Una publicación decía: a veces tienes que cortar el peso muerto para encontrarte a ti mismo. Yo era el peso muerto. Guardé las capturas de pantalla. Supuse que serían útiles. Patricia llamó 2 veces durante esas 2 semanas. Dejé que ambas fueran al buzón de voz. La primera era de enojo. Quería saber por qué no contestaba. ¿Por qué estaba siendo infantil? ¿Por qué no podía simplemente volver a casa y hablar como adultos? Dijo que yo estaba haciendo esto más difícil de lo necesario. Como si yo fuera el problema. Como si yo mismo me hubiera echado. El segundo mensaje de voz llegó una semana después. Un tono diferente. Más suave. Dijo que las cosas estaban complicadas con Luis. Que tal vez se había precipitado. Que deberíamos solucionar esto juntos. Dijo que la casa se sentía vacía sin mí. Que echaba de menos mi comida. No a mí. Mi comida. Ninguno de los mensajes mencionaba el fraude. Ninguno era una disculpa. No devolví la llamada. En el trabajo, mantuve la cabeza gacha e hice mi chamba. La rutina ayudaba. Me daba algo en que pensar además del desastre en que se había convertido mi matrimonio. Lalo me preguntaba cada par de días. Solo, ¿cómo estás? ¿Y necesitas algo? Eso es lo bueno de los amigos de verdad. No hacen un gran alarde de estar ahí. Simplemente, están. Mónica dejaba notas en la encimera cuando se iba a sus turnos tempranos. Pequeñas cosas. Hay pasta sobrante en el refri. El café está recién hecho. Una vez dejó una nota adhesiva que solo decía: estás haciendo lo correcto. Me guardé esa. El día 12, Gustavo me envió una foto por mensaje de texto. Un camión de mudanzas en la entrada. Luis y 2 de sus amigos cargando cajas en él. El simulador de carreras, la silla para videojuegos, el televisor que había visto como entregaban 2 semanas antes. Está sacando cosas, escribió Gustavo. Parece nervioso. Se lo reenvié a Viviana. El día 16, ella llamó. Estamos listos. El actuario entregará la notificación el jueves a las 11. Estate allí. Mantén la boca cerrada a menos que alguien te haga una pregunta directa. Colgué y me senté en el patio trasero de Lalo, viendo el atardecer. Él se sentó a mi lado sin decir nada. Mañana iba a derribarlo todo.
La noche antes de la visita del actuario, no pude dormir. Yacía en el cuarto de invitados de Lalo, mirando el techo, imaginando diferentes escenarios. ¿Y si Patricia se ponía a llorar? ¿Y si Luis perdía los estribos? ¿Y si se negaban a irse y todo se convertía en un enfrentamiento? Seguía pensando en la primera vez que vi esa casa. Antes de la refinanciación. Antes de que Luis se mudara por tercera vez. Antes de que todo se torciera. Patricia y yo la habíamos recorrido un sábado por la tarde. Los dueños anteriores ya se habían mudado. Habitaciones vacías, suelos rozados, paredes que necesitaban pintura. Ella se había parado en la cocina y había dicho, «¿Puedo vernos aquí?». Y yo la había creído. Había puesto mi nombre en la hipoteca porque su crédito estaba por los suelos. Lo había hecho porque la amaba. Porque confiaba en ella. Porque eso es lo que haces cuando estás casado. Y ahora estaba a punto de recuperarlo todo. Lalo llamó a la puerta alrededor de la medianoche. Me encontró sentado en el borde de la cama. ¿Estás bien? No. Se sentó en el umbral de la puerta. Sabes que estás tomando la decisión correcta. Lo sé. Aún así, no sienta bien. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo algo que no esperaba. Mónica me dejó una vez. Allá por el 18. Estábamos discutiendo por dinero. Hizo una maleta y se quedó en casa de su madre durante 2 semanas. Pensé que habíamos terminado. No lo sabía. Nadie lo sabe. Lo solucionamos. Pero aprendí algo. No puedes obligar a alguien a que te elija. O lo hacen o no lo hacen. Y si no lo hacen, correr tras ellos solo empeora las cosas. Se levantó. Intenta descansar un poco. Mañana va a ser duro. No dormí. Pero dejé de imaginar escenarios. El jueves por la mañana amaneció frío y despejado. El primer día realmente soleado en 2 semanas. Me puse jeans, una camisa de franela y mi chaqueta de trabajo. Me miré en el espejo del baño. 51 años. Pelo canoso. Más arrugas en la cara que antes. Pero parecía un hombre que había tomado una decisión y que iba a llevarla hasta el final. Eso era suficiente. Conduje hasta el fraccionamiento Los Fresnos y estacioné a 3 casas de distancia, cerca de la de Gustavo. Se había ofrecido a dejarme observar desde su sala de estar. Pero dije que no. Quería estar fuera. Quería que me vieran allí de pie cuando todo estallara. La calle parecía la de siempre. El fresno de nuestro jardín delantero empezaba a cambiar de color. Había plantado ese árbol el verano después de que Patricia y yo nos casáramos. Cavé el hoyo yo mismo. Lo regué cada semana durante 3 años hasta que echó raíces. Es curioso, las cosas en las que piensas cuando tu vida está a punto de cambiar. El coche del juzgado llegó a las 11:18. Un sedán blanco sin insignias. El actuario era un tipo corpulento de unos 40 años con un bigote que parecía haber estado allí desde los años 80. Subió por la entrada llevando una carpeta como si estuviera entregando una pizza. Casual. Sin prisa. Observé desde mi camioneta. Las manos apoyadas en el volante. El corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Patricia abrió la puerta antes de que el actuario llamara. Debió de ver el coche por la ventana. Llevaba pantalones de yoga y un suéter holgado. El pelo recogido en una coleta desordenada. Parecía mayor de lo que recordaba. Agotada. Luis apareció detrás de ella. Descalzo. Shorts de baloncesto. Los auriculares para videojuegos todavía alrededor del cuello, como si hubiera estado en medio de una partida. Parecía más molesto que preocupado. Como si esto estuviera interrumpiendo algo. El actuario habló primero. Con calma. Señora, estoy aquí para entregar una notificación. Esta propiedad pertenece a Carlos Holloway. Tienen 14 días para desalojar las instalaciones. La boca de Patricia se abrió. Luis la empujó para pasar. Eso es una basura. Esta es nuestra casa.
El actuario no reaccionó. 14 días, señor. Patricia encontró su voz. Tiene que haber algún tipo de error. El actuario le entregó los papeles. No hay ningún error, señora. Entonces di un paso adelante. Salí de mi camioneta y subí por la entrada, lenta y firmemente. Patricia me vio. Su rostro pasó por un montón de emociones a la vez. Confusión. ¿Ire? Algo parecido al miedo. Carlos, ¿qué es esto? Me detuve al borde del porche. Esto soy yo, recuperando mi casa. La cara de Luis se torció. No puedes hacer esto. Vamos a luchar. Vamos a conseguir un abogado. Adelante, dije. Y ya que estás, tal vez le expliques a tu abogado cómo es que hay 144.000 pesos de fraude vinculados a cuentas en esta dirección. Luis se puso pálido. Literalmente blanco. Como si alguien acabara de darle la peor noticia de su vida. Patricia nos miraba, de uno a otro. ¿Qué fraude? ¿De qué está hablando? La mandíbula de Luis se tensó. Está mintiendo. Se está inventando cosas para fastidiarme. Saqué mi teléfono. Le mostré la pantalla a Patricia. El reporte de crédito. Los estados de las cuentas. Las fechas y las cantidades. Tarjetas de tiendas departamentales, dije. Financiamiento de teléfonos. Préstamos personales. Todo abierto usando mi dirección. Algunos con mi nombre. ¿Quieres adivinar quién ha estado tomando los avisos de cobro del buzón antes de que yo llegara a casa? Patricia se quedó mirando la pantalla. Luego a Luis. Algo dentro de ella simplemente se rindió. Vi como 15 años de ponerle excusas se desmoronaban en unos 3 segundos. Luis, dijo en voz baja. Por favor, dime que esto no es real. La máscara de Luis se agrietó. Solo por un segundo. Luego la recompuso. Volviendo al modo víctima. Está intentando incriminarme. Esto es exactamente lo que he estado diciendo. Es vengativo y está tratando de arruinar mi vida. El actuario carraspeó. Señora, señor. Este es un asunto civil. Solo estoy aquí para entregar la notificación. No para meterme en medio de esto. Tienen 14 días. Le entregó los papeles a Patricia. Miré a Luis. Sostuve su mirada hasta que él apartó la vista. Ni siquiera podía mirarme a la cara. 14 días, dije. Y luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi camioneta. Simplemente caminé, lento y firme, por la entrada. Detrás de mí oí la voz de Patricia, cada vez más fuerte. Luis, ¿qué has hecho? ¿Luis? Luis. Me subí a mi camioneta y me quedé sentado allí un minuto. Las manos en el volante. El corazón latiendo con fuerza. Parecía tranquilo por fuera, pero por dentro era otra historia. Respiré hondo. Luego otra vez. Y me marché. Sin mirar atrás. Las siguientes 2 semanas fueron un desastre. Patricia llamó 11 veces. Contesté una, solo para decirle que todo tenía que pasar por Viviana. Se puso a llorar. Dijo que estaba destrozando a la familia. Dijo que Luis era solo un chico que había tomado algunas malas decisiones. Luis tenía 29 años. ¿Cuándo deja de ser un chico una excusa válida? Colgué. Luis intentó un enfoque diferente. Apareció en mi trabajo. Seguridad me llamó desde la recepción. Hay un tipo aquí que dice que es su hijastro. Quiere hablar con usted. Está empezando a montar una escena. Les dije que lo escoltaran fuera. La seguridad del hospital no se anda con bromas. Luis se encontró siendo acompañado al estacionamiento con la advertencia de que, si volvía a aparecer, llamarían a la policía. Dejó un mensaje de voz después de eso. Su voz sonaba desesperada. Todo el acto de víctima se estaba desvaneciendo. Quería explicar. Quería llegar a un acuerdo. Dijo que devolvería parte del dinero si yo retiraba lo del fraude. Parte del dinero.
Como si me estuviera haciendo un favor. Guardé el mensaje de voz. Se lo envié a Viviana. Más pruebas. Los papeles del divorcio se tramitaron más rápido de lo que pensaba. Jalisco tiene un periodo de espera. Pero Patricia no se opuso a nada. Quizás finalmente lo entendió. Quizás estaba demasiado ocupada lidiando con el desastre de su hijo como para perder el tiempo en un caso que iba a perder. Dividimos las cuentas bancarias por la mitad. Ella se quedó con su coche. Yo con el mío. Las cosas personales se dividieron según quién las había comprado. Había guardado los recibos durante 15 años. Todo el asunto fue bastante fluido, considerando todo. La casa era mía. Eso nunca estuvo en debate. Durante esas 2 semanas, Gustavo me mantuvo al tanto de lo que estaba pasando por allí. No porque yo se lo pidiera. Simplemente porque así era Gustavo. 72 años. Viviendo solo. Nada mejor que hacer que vigilar el vecindario. Las cosas se estaban poniendo feas. Gritos que podía oír desde su sala de estar. Portazos de coches a horas extrañas. Los amigos de Luis entrando y saliendo todo el día y toda la noche. El día 10, Gustavo dijo que el camaró de Luis no se había movido del mismo sitio en 3 días. El día 12, Luis finalmente se fue. Se llevó lo que cabía en la cajuela. El día 14, Patricia también se había ido. Gustavo la vio cargando cajas en un remolque de alquiler. Dijo que no miró hacia atrás cuando se marchó. Volví a la casa esa tarde. La primera vez que entraba en casi 3 semanas. El lugar estaba destrozado. Agujeros en las paredes. Manchas en la alfombra. La cocina sepultada bajo platos y cajas de pizza. Mi oficina, destripada. El garaje cubierto de manchas de aceite y herramientas por todas partes. En 3 semanas, la habían destrozado. Pero era mía. Y ellos se habían ido. Lalo y Mónica vinieron a la mañana siguiente para ayudar a limpiar. Jerónimo trajo su camioneta. Nos llevó todo el fin de semana. Para el domingo por la noche, la casa estaba vacía. ¿Limpia? Silenciosa. Me senté en el porche trasero con una taza de café y observé cómo salían las estrellas. La primera vez que me sentaba allí solo en mucho tiempo. No se sentía mal. Se sentía como empezar de nuevo. 3 meses después, Viviana llamó con una actualización. La situación del fraude se había resuelto. Lo había denunciado a las agencias de crédito, había disputado las cuentas y había dejado que los bancos se encargaran del resto. Luis terminó con algún tipo de acuerdo con la fiscalía. Libertad condicional. Pagos de restitución. Servicio comunitario. No seguí los detalles muy de cerca. Realmente no me importaba. Ya no era mi problema. Lo que sí sabía es que ahora tenía antecedentes penales. No puede conseguir un trabajo decente. Buena suerte con eso, chico. Su camaró fue embargado más o menos al mismo tiempo. Resulta que Luis había sacado un préstamo contra el título de propiedad para pagar todo ese equipo para videojuegos. Cuando no pudo hacer los pagos, vinieron a por el coche. 3 años de trabajo de restauración, desaparecidos en 15 minutos. Gustavo me envió una foto de la grúa. No voy a fingir que no lo disfruté. Patricia había intentado reclamar la casa a través de su abogado. Algo sobre sociedad conyugal y propiedad implícita. Su abogado echó un vistazo a la escritura y le dijo que no tenía nada que hacer. Se rindió. Lo último que supe es que se estaba quedando con su hermana en Zapopan. La misma hermana a la que nunca le caí bien. Le dijo a Patricia que yo era demasiado callado y que probablemente ocultaba algo. Resulta que sí ocultaba algo. La escritura de mi propia casa. Luis se estaba quedando con su padre biológico en Querétaro. El mismo padre que se largó cuando Luis tenía 8 años. El mismo padre que nunca pagó la manutención y desapareció después de que Luis cumpliera 10. Estoy seguro de que eso está funcionando de maravilla. ¿Me siento mal? A veces. Tarde en la noche, cuando el sueño no llega, pienso en los primeros años. Cuando Patricia realmente me sonreía.
Cuando Luis era un adolescente malhumorado en lugar de un hombre adulto con un delito grave. Cuando pensaba que ser necesitado era lo mismo que ser querido. Pero luego recuerdo esa noche en la cocina. El miedo ensayado de Luis. La forma en que Patricia le creyó sin siquiera preguntar mi versión. 15 años de estar ahí, y fui desechable en el segundo en que su hijo me señaló con el dedo. Me veían como un recurso. Un cheque con patas. En el segundo en que me convertí en un problema, me quedé fuera. Bueno, ahora los que están fuera son ellos. La casa es diferente ahora. Pinté las paredes. Arranqué la alfombra y puse suelo laminado. Compré muebles nuevos. Convertí el cuarto de videojuegos de Luis de nuevo en mi oficina. Construí un banco de trabajo en el garaje donde he estado aprendiendo carpintería. Hice una mesa de centro. No es perfecta, pero la hice yo. Lalo viene los sábados. Vemos fútbol y nos quejamos de nuestras rodillas, de nuestros supervisores y de la forma en que el hospital sigue recortando gastos en los presupuestos de mantenimiento. Mónica a veces hace pozole. Es demasiado picante, pero me lo como de todos modos. Jerónimo pasa de vez en cuando con su asador. Hacemos carne asada en el patio trasero y hablamos de cualquier cosa sin importancia. Gustavo se acerca con sus historias de viejo y sus actualizaciones sobre quién se muda o se va del vecindario. No estoy saliendo con nadie. Probablemente no lo haré. Sé quién soy. Algunos tipos no están hechos para el rollo romántico. Está bien. Tengo amigos. Tengo mi casa. Tengo un trabajo que significa algo. Si estás leyendo esto y algo de esto te suena familiar, si alguna vez te han echado personas a las que cuidaste durante años, quiero que sepas algo. Marcharse no es perder. A veces, es la única victoria que tienes. No malgastes tu aliento discutiendo con gente que ya se ha formado una opinión sobre ti. No te tortures para mantener a otra persona cómoda. Chicos, estamos muy cerca de alcanzar los 100,000 suscriptores en este canal. Si no estás suscrito al canal, por favor, considera suscribirte. Realmente ayuda a alcanzar esa marca de los 100,000. Gracias por hacer este sueño realidad.